Ahora veamos la evidencia histórica de que las escrituras que eran consideradas de inspiración divina en el tiempo de Yeshua son los documentos que integran el Tanaj o el canon hebreo. Como evidencia histórica tenemos a Flavio Josefo. El historiador judío Flavio Josefo, que escribió sobre el canon que fue utilizado por los judíos en el siglo I, en el tiempo de Yeshua y los primeros creyentes, en su obra Contra Apión, libro 2, párrafo 8, dice: «Porque no tenemos decenas de miles de libros discordantes y en conflicto entre sí, como los griegos, sino solo 22, conteniendo los registros de todos los tiempos, los cuales han sido justamente considerados como divinos». Aquí tenemos un historiador que vivió entre los años 37 y 100, el tiempo es importante, que nos confirma que hay 22 libros que eran considerados divinos y nos dice a continuación de qué textos se trata. De ellos 5 pertenecen a Moisés, que contienen sus leyes y las tradiciones del origen de la humanidad hasta su muerte. Este intervalo de tiempo es poco más o menos que de 3000 años, pero en cuanto al tiempo de la muerte de Moisés hasta el reinado de Artajerjes, rey de Persia, que reinó después de Jerjes, los profetas que siguieron a Moisés compilaron sobre lo que se hizo en sus tiempos en 13 libros. Aquí está haciendo una referencia a los profetas, Neviim. Los 4 libros restantes contienen himnos a Elohim, a Dios, y los preceptos de la conducta de la vida humana, refiriéndose a Ketubim, a los escritos. Estas palabras fueron escritas en el siglo I y nos dice que como textos divinos contaban con la Torá, con los profetas y con 4 libros que se clasificaron como salmos o escritos. Aquí Josefo está contabilizando 22 libros, ya que no está tomando en cuenta el libro de Esdras y el libro de Daniel, que sí cita en otros de sus escritos. Pero para el tiempo de Josefo también se consideraban como parte de las escrituras. Otra evidencia lo tenemos en un documento que hoy en día se conoce como apócrifo, que no se incluye en nuestras Biblias, en específico las Biblias protestantes, pero lo importante del documento es la fecha de cuándo fue escrito. Estoy hablando del libro eclesiástico, no me refiero al libro de Eclesiastés, que sí está en nuestras Biblias. El libro es eclesiástico, fue escrito aproximadamente en el año 190 antes del Mesías en idioma hebreo. Hoy día contamos con una copia antigua en griego escrita en el año 132 antes del Mesías. Es un texto encontrado en los rollos del Mar Muerto, lo que sugiere que era un texto considerado importante o aceptado por los judíos desde un siglo antes del Mesías. El punto es que podemos leer en su prólogo lo siguiente. Eclesiástico 1.1. Muchas y grandes enseñanzas hemos recibido de la ley, la Torá, los profetas, Neviim y los demás escritores que los siguieron, Ketubim, por los cuales se debe elogiar a Israel a causa de su instrucción y sabiduría. Los judíos del tiempo de Yeshua consideraban la ley, los profetas y los escritos como fuente de enseñanza, instrucción y sabiduría, como acabamos de comprobar. Ahora, ¿qué pasa con las cartas de los apóstoles? ¿Esto quiere decir que las cartas de los apóstoles ya no son válidas para nosotros? Por supuesto que son válidas. Sabemos que las cartas y los evangelios son la evidencia del Espíritu Santo, en hebreo, Ruach HaKodesh, actuando en la vida de los primeros creyentes. Su importancia es doctrinal e histórica sobre las primeras congregaciones de creyentes en el Mesías Yeshua. El Brit Hadashah debe entenderse como la explicación de la Torá desde una perspectiva mesiánica para los creyentes en el Mesías del primer siglo, y además como una herencia doctrinal para nuestro tiempo. No podemos descartar la importancia de los documentos apostólicos porque dice la Biblia que nuestra fe y nuestra doctrina debe tener 3 fundamentos. Esto lo vemos en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías. Este versículo nos dice que la piedra del ángulo es Yeshua. Este es el fundamento más importante, pero también dice que debemos basarnos en el fundamento de los apóstoles, es decir, el Brit Hadashah. También dice el fundamento de los profetas. ¿Y cuál es el fundamento de los profetas? El Antiguo Testamento o el Tanaj. Así que el propósito de esta lección no es descartar los documentos apostólicos, sino el de restaurar la importancia que tiene el Tanaj
o Antiguo Testamento para los creyentes, y que por muchos años esta parte de la Biblia ha sido ignorada o rechazada como una verdad vigente, especialmente cuando hablamos de los mandamientos de Adonai. Para nosotros es totalmente válido el pacto restaurado, el Brit Hadashah, comprende el 27% de nuestras Biblias. El Tanaj, que representa el 73% de nuestras Biblias, también debe ser importante, así que no debemos ignorar esta importante sección de la Biblia. Ambos conforman el 100% de nuestras Biblias. Además, las cartas de los apóstoles nunca tuvieron el propósito de sustituir la Torá o el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, nunca fueron la intención de sustituirlos como escritos inspirados por Elohim. Todo lo contrario, el objetivo de las cartas fue y sigue siendo explicar a las congregaciones emergentes del primer siglo cómo experimentar la Torá desde una perspectiva mesiánica, sin la levadura farisea de ese tiempo. Los evangelios y los documentos apostólicos no son una sustitución de la Torá, sino que proponen una mejor interpretación de la Torá del Creador. Por eso, en las cartas apostólicas hay muchísimas referencias y citas tomadas del Tanaj, del canon hebreo, que podemos ver en este diagrama. Las conexiones que existen entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento son muchas y se concentran, como verás, en la Torá, en los profetas y los salmos en su mayoría. Como vemos, los evangelios toman información, referencias o citas de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, también de los profetas y los salmos en su mayor parte. Así que no existe una desconexión entre lo que se conoce como Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso no debería existir ningún tipo de división. En conclusión, ¿cuáles son los escritos que Yeshua y los apóstoles enseñaron? ¿Cuál es el orden de distribución que Yeshua conoció y enseñó? ¿Cuál es el canon aceptado por Yeshua y los apóstoles? Por supuesto, toda evidencia presentada nos permite concluir que se refiere al Tanaj, que fue el canon que Yeshua utilizó durante su ministerio, el canon que Pablo dice que fue inspirado por Elohim y que nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe en Yeshua. Lamentablemente, en el sistema religioso actual, el canon hebreo o Tanaj ha sido desestimado, se considera obsoleto, anticuado o cancelado, cuando es ahí donde encontramos la verdadera voluntad del Eterno, es inspiración del Eterno. Es en estos documentos, especialmente la Torá, donde encontramos los mandamientos del Creador para nosotros. Se piensa en la teología actual que aquel que busque o siga la Torá, la ley, está negando al Mesías, pero hemos demostrado lo contrario. En realidad, conocer la Torá, conocer el Tanaj, es conocer más al Mesías. Muchas de las enseñanzas del Mesías, los apóstoles, incluso los eventos proféticos del Apocalipsis, han sido ignorados o mal interpretados por no conocer Torá. Eso afecta a las interpretaciones y conclusiones que muchas veces se nos ha transmitido acerca de lo que enseña el Nuevo Testamento en la teología. Entonces, ¿el Antiguo Testamento sigue vigente para los creyentes? La respuesta es sí, por lo que enseña Yeshua, por lo que enseña Pablo y los demás apóstoles. Sin embargo, no debería llamarse antiguo. Este nombre lo puso el hombre. Más bien podemos conocerlo con su nombre hebreo, Tanaj, o el término que se utiliza en nuestra traducción, que es escritura.